hay un mandato que Dios nos da, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nos ha puesto para luz de los gentiles a fin de que sean salvos hasta el último de la tierra, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión? Ir al mundo y transmitir el Evangelio para que todos puedan ser salvos, ¿verdad? Y estos gentiles, al oír la palabra, entraron en júbilo, ¿verdad? Se pusieron muy felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existía el pensamiento de que el Evangelio, o la palabra de Dios, era para el pueblo judío y los demás no. ¿Qué ocurre? Cuando los gentiles se dan cuenta de que el mensaje de salvación también es para ellos, se alegran, ¿verdad? Cuando alguien comprende la palabra de Dios y se da cuenta de que esa palabra es para él, de que la palabra es útil, de que la palabra se cumplirá en su vida, también existe este júbilo, ¿verdad? Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es para mí, y se va a cumplir en mi vida, ¿verdad? Esto fue lo que ocurrió en aquel tiempo, ¿verdad? Creyeron y todos los que estaban ordenados para la vida eterna se salvaron, ¿verdad? Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Cuando la palabra de Dios se predica, las obras resurgen, ¿verdad? Pero ahí hay algo que me parece muy interesante y es el mandato del principio. Pero lo vamos a ver un poquito después también, ¿ok? ¿Cuándo tenemos un problema? Cuando yo leo la palabra de Dios y pienso que no va conmigo, ¿verdad? Cuando yo escucho la palabra y digo, esto no es para mí, no va conmigo, no tiene que ver con mi vida, ¿verdad? Es un problema, porque nos perdemos el júbilo y la alegría que estas personas tenían. Cuando yo estoy leyendo lo que Dios tiene para mí y digo, no, pero es que esto no tiene mucho que ver con mi vida, es que yo no puedo, es que yo no sé, ahí es cuando yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque pierdo la bendición de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de Satanás en esa tierra? Que yo no entienda la palabra de Dios, que yo no la reciba y que yo no la disfrute. ¿Cuál es su objetivo? Génesis 3. El ser humano está separado de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Génesis 6. Que la gente se centre en ellos, en su poder y en su capacidad y sigan haciendo el mal. ¿Cuál es el objetivo? Génesis 11. Es el éxito del ser humano, vamos a hacer algo grande, porque no necesitamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Céntrate en política, céntrate en la economía, céntrate en tu ideología, céntrate en otras cosas, porque eso es lo importante, tu vida espiritual no lo es. Este es el problema, ¿verdad? Que las familias se pierden. El concepto de familia a día de hoy se pierde, ¿verdad? Las familias tienen heridas, se separan, ¿verdad? Es el problema de lo que se ha grabado de la raíz y de la naturaleza de una persona. Es lo que hemos visto hoy en Obreros. Va a haber muchas cosas conectadas, así que si queréis luego escuchar a través de internet, en el grupo de WhatsApp tendréis también el mensaje de Obreros. Por eso nosotros, ante tantos problemas y ante tantas circunstancias, tenemos que encontrar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que yo encuentro? Solo Cristo. Solo Cristo es mi respuesta. ¿Qué hemos dicho esta mañana? Que Cristo, el pacto que Dios nos ha dado, el Evangelio, es completo, es suficiente y lo es todo. ¿Verdad? Esta es mi respuesta. Por eso yo tengo que comprender, tengo que creer, tengo que experimentar, tengo que llevar a mi vida a la conclusión de que Jesús es Cristo. Porque si no, me falta algo. Cuando yo tengo lo que es suficiente, completo y lo que es todo, no me hace falta nada más. No necesito nada más en mi vida. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que experimentar a Cristo de una forma completa o de una forma integral, ¿verdad? Todo está puesto en Cristo. Todo está dentro de Cristo, ¿verdad?
Génesis 1, 27 y 28. Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya para estar con Él. Pero ¿esa es la realidad del mundo? ¿Está todo el mundo con Dios? ¿Estamos en esa relación perfecta, idílica, como el comienzo? Hay una separación y hay un abismo entre nosotros. Para eso vino Cristo. Amén. Génesis 3, del 1 al 20, tenemos la muerte espiritual del ser humano. ¿O es que el ser humano está perfecto? Está genial, es capaz, vive en paz, en tranquilidad, en seguridad. No, porque hay una muerte espiritual que no puede solucionarse si no es a través de Cristo. Juan 14, 6, el único camino, la verdad y la vida es Cristo. Juan 11, 25 al 26, nos habla de la resurrección y de la vida de Cristo. Juan 3, 16, todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, no se va a perder porque va a tener la vida eterna. ¿Cuál entonces es mi respuesta? Es Cristo. Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, ¿qué hay fuera de Cristo? No hay nada. No tenemos nada. No podemos llegar a ningún sitio. Por eso tenemos que estar felices de que en Cristo lo tenemos todo, de que en Cristo tenemos toda respuesta. Es, como dice Romanos 8:2, es la ley de vida, la ley de Cristo que vino a librarnos de la muerte. Porque en Cristo tenemos vida. Amén. Esto es lo que yo tengo que experimentar en mi vida, que Jesús es el Cristo y de que fuera de Jesús es el Cristo no hay nada. De que dentro del pacto de Dios y la obra perfecta del Dios Trino tenemos el respaldo del trono celestial, tenemos la llenura del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No hace falta nada, por eso mi vida tiene que dedicarse a establecer este reino de Dios, que es tan perfecto y que tantas cosas a mí me pueden llegar a dar. Disfruta de las obras de Dios en tu vida. ¿Qué hemos dicho esta mañana? Que la gran confesión de la iglesia primitiva era una locura en aquellos tiempos porque hablaban de Jesús como el Señor. Y cuando hablamos de Señor, no es con minúscula, el Señor Jesús, es el Señor en mayúsculas, ¿verdad? Es mi dueño, lo es todo, ¿no? Tengo que disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque yo solo no puedo. Porque yo lo intento y no lo consigo, porque tengo muchos problemas en mi vida y alrededor que me están cargando y me están cansando. Por eso yo tengo que llegar a la conclusión. Mi vida no es mía, es de mi Cristo. Y como no soy dueño de mi vida, es Cristo mi dueño, no tengo de qué preocuparme. Y entonces, si no tengo de qué preocuparme, ¿dónde está la inseguridad? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el estrés? ¿Dónde está el temor? ¿Existe en mi vida? ¿Existe? Pues entonces tenemos que volver a repetirnos dentro de nosotros. Jesús es mi Cristo, es mi dueño, es mi Señor y es mi Rey. Todo lo puedo en Cristo. Cuando yo confieso esto con mi corazón, vuelve la tranquilidad. Cuando yo confieso esto de verdad, vienen las respuestas. Salmo 39, versículo 7. Dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? La pregunta, ¿verdad? ¿Qué voy a esperar, Señor? Él mismo, el salmista, dice, mi esperanza está en ti. ¿Dónde? En ti. ¿En algún otro sitio? No. Únicamente en Dios, que es quien me da la libertad, la paz y la verdadera respuesta.
Pero si leemos en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Esto último es complicado, ¿verdad? Voy a repetir, abundando en acciones de gracias. No que des gracias un poquito con la boca pequeña, mientras que abundando, que la acción de gracias sea numeroso, sea grande, sea algo importante en tu vida. ¿Por qué tengo que dar gracias? Porque lo tienes todo. Si cuando vas a pasar por una puerta y alguien te la sostiene, le das gracias, ¿qué menos no le vas a dar a Dios que te lo ha dado todo, verdad? ¿Qué menos? Yo ayer lo hice, yo salía de un sitio, otra persona iba a entrar y, claro, ahí tiene que haber un límite en el cual tú a una persona le mantienes la puerta o no se la mantienes, ¿verdad? Porque si viene muy lejos, ¿qué haces? O sea, a ver, hay un límite, ¿verdad? Porque además es un problema. Porque cuando una persona viene lejos y le sujetas la puerta, le haces que acelere, ¿verdad? Creas ahí una tensión. Entonces, tiene que haber un momento en el cual tú dices, bueno, que se la abra él, ¿vale? Y otra dices, se la dejo abierta, ¿verdad? Entonces, si en esos momentos tú eres capaz de decir, oye, gracias por dejarme la puerta abierta, ¿verdad? Gracias por cederme el asiento porque yo estoy cargado. O gracias únicamente por haber hecho tu trabajo porque he ido a una tienda y tú me has dado lo que te he comprado, ¿no? ¿Cuánto menos vamos a poder hacerlo al Señor? ¿Cuánta acción de gracias yo tengo que tener en mi vida? ¿Verdad? Señor, tú me lo has dado todo. Por eso tienen que abundar las acciones de gracias. Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Esto es el mayor acción de gracias en el cual yo suelto todo lo que no es necesario y disfruto de lo que es imprescindible. No es decir, ay Dios, gracias por esto, pero me quedo con lo viejo, ¿verdad? No, es gracias por Cristo y por la obra de Cristo, que estoy tan agradecido y lo entiendo tan bien y lo experimento tanto que todo lo demás lo suelto. Esto sí, no es como cuando te pasan algo de comer y dices, no gracias, o sí gracias, no. Es que lo dejo todo, porque esto es necesario para mi vida. Ahora, no solamente es comprender y experimentar, tengo que compartir esta obra, ¿verdad? Y aquí es cuando, leyendo yo en casa, Hechos capítulo 13, versículos del 47 al 49, veo y leo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Y esto es una cita. Es decir, esto no es algo que él recuerda, que Dios le dijo una vez. Esto es algo que ya estaba escrito. Y por eso, si nos vamos todos, y aquí os invito a que lo hagáis, Isaías 49:6, vamos a ver nuestra Biblia, Isaías 49:6, vamos a leer de dónde saca este texto. Pablo está no solamente recordando algo que ha pasado en su vida, que Dios le ha dicho, está citando la propia palabra de Dios, en este caso, obviamente, el Antiguo Testamento. Dice Isaías 49:6, poco es para mí, y de aquí viene el título del mensaje, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Poco es para mí. Vaya, si estuviésemos nosotros haciendo esta obra, restaurando el pueblo de Dios y levantando al remanente, ¿verdad? Diríamos, Señor, tienes que estar muy contento, ¿verdad?
Qué bien que lo estamos haciendo aquí en la iglesia, qué bien en nuestra casa, qué bien en nuestra familia, ¿verdad? Somos perfectos, somos estupendos. Pero ¿por qué Dios dice que para Él es poco? ¿Por qué? Y diríamos, pero Señor, ¿qué más quieres que hagamos que tener bien nuestra iglesia y todo bien ordenadito y todo bien hecho? Con la palabra bien, oramos bien. ¿Qué queda? Pues lo que continúa diciendo después del punto y coma, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que no es suficiente, ¿verdad? Dios es un Dios que nos pide mucho, ¿verdad? Es exigente. ¿Pero qué quiere decir ese texto? Que desde el Antiguo Testamento Dios ya les está diciendo al pueblo de Israel, ya está bien de mirarte el ombligo, ya está bien de verte en el espejo, ya está bien de ordenar tu casa. Que sí, que muy bien, que muy bonito. Bueno, no siempre, obviamente, ¿verdad? Ahora, mira hacia afuera. ¿Lo llegó a comprender el pueblo de Dios de verdad en algún momento? No terminaban de comprenderlo. Todo era yo y yo. Pero aquí, en Isaías, nos está diciendo que está muy bonito levantar, como dice aquí, las tribus de Jacob, muy bien levantar el pueblo de Dios, muy bien el pueblo de Israel, perfecto, genial, y a ese remanente, restaurar el resto de Israel, reconducirlo hacia que vaya a un buen lugar, correcto, pero tienes que ir al campo, tienes que ser luz en el mundo, tienes que ir a donde tú estás y predicar el Evangelio. No me es suficiente, ¿verdad? O como dice aquí, poco es para mí. Es muy fuerte, ¿verdad? Esto. Para Dios es poco lo que a veces podemos hacer. Pero para Dios, ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios? No solamente estamos nosotros, están esos millones de personas que sufren y mueren en el mundo. Eso es lo que Dios busca de nosotros. No es el yo. Ay, pues yo tengo mi vida ordenada, yo oro, escucho la palabra. No, para eso Dios es poco. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos luz para las naciones. ¿Pero por qué? Porque a través de nosotros podemos llegar a ofrecer salvación cuando no la tienen. No hay otra forma. Dios no tiene otro método que no es contando con nosotros. No le queda otra que decir, tienes que ir a las naciones porque es el método que yo tengo para poder conquistar y para poder dar respuesta y sanidad al mundo. No, es que nosotros nos quedamos aquí, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya verás que no es suficiente. ¿Vale? No es el decir, lo estáis haciendo mal, o no es una palabra de condenación o una palabra para hacernos sentir mal. Es simplemente animarnos y decirnos, oye, tú eres luz en el mundo, tienes que salir de dentro afuera. ¿Qué es lo que dice el término de iglesia, verdad? Eclesia, que es una asamblea de las personas que se reúnen para ir fuera, no para quedarse dentro, para ir hacia fuera. Esto es lo que nosotros llamamos y decimos ser testigos. La iglesia, si no es testigo, no sirve de nada. Si la iglesia, si nosotros ahora mismo disfrutamos de lo que tenemos en esta familia en Cristo, estará muy bien, muy bonito, no sirve de nada. Porque moriremos y el mundo será igual. Habremos vivido toda nuestra vida y el mundo seguirá igual de mal. Ahora, la iglesia Aposento Alto, muy bonita, muy bien ordenada, todo perfecto. Pero el mundo seguirá igual de peor. O sea, igual de mal o peor. No es suficiente, ¿verdad? Lo que Dios nos está diciendo en ese tiempo. Por eso yo tengo que ser testigo. Testigo de Cristo. Testigo de la obra de Cristo. Testigo del respaldo del trono celestial. Testigo de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tenemos que concentrarnos en nuestra vida para poder ser testigos.
concentración. ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que hago en mi vida? Tengo que cumplir el objetivo absoluto de Dios. Mateo 24:14. Y este evangelio será predicado. Entonces, si va a ser predicado, ¿por qué yo no puedo participar de esto? ¿Por qué yo no puedo participar de la seguridad con la que el evangelio se va a predicar? Yo quiero participar, yo quiero tener mi lugar, yo quiero tener mi papel en la evangelización del mundo. No quiero quedarme a un lado. Quiero hacer para lo que Dios no es, o lo que Dios sí que Él es suficiente, que es hacer la evangelización del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Yo quiero ir y hacer discípulos. Quiero estar en este movimiento de la evangelización del mundo. No quiero estar a un lado apartado mirando como un espectador. El final es igual para todos. A través de Cristo tenemos la salvación eterna. Pero para mí tampoco es suficiente quedarme sentado mirando cómo eso ocurre. Quiero ser un protagonista. Os bendigo en el nombre de Cristo para que os levantéis como testigos que vais a salvar a las personas. Que os levantéis como testigos que van a salvar la iglesia. Pero no la iglesia que vive para sí, la iglesia que vive de dentro afuera. Testigos que salvan el campo, que van a su lugar de trabajo, que van a su lugar de estudio, remanentes, que van al lugar donde viven, o que volvéis a vuestro país y conquistáis el campo que Dios os ha dado. Aquellos, sobre todo, que tenéis hijos e hijas, levantad a los remanentes, pero para eso tenéis que ser testigos de cara a ellos. Los niños, los remanentes, no aprenden porque tú les digas. Muy difícil. No les entra en la cabeza. Ellos aprenden lo que ven. Es decir, si tú eres un testigo y tú con tu vida le das un testimonio a tu hijo, lo va a seguir. Lo va a seguir. Porque es fácil. Porque es fácil de esta forma. Porque es lo natural. Porque es como Dios nos ha creado. Imitadores de lo que vemos, no tanto de lo que oímos. Esto es levantar a los remanentes. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de ese pueblo de Dios que levantaba esos monumentos conmemorativos, que colocaban esas rocas, esas piedras, para decir, esto, las siguientes generaciones cuando pasen por aquí lo vean, van a saber lo que Dios hizo en el pueblo de Dios. ¿Verdad? Ahora mi vida tiene que ser igual. ¿Cuáles son los monumentos conmemorativos que yo levanto en mi vida, que mis hijos y los remanentes en la iglesia van a ver y van a seguir? Únicamente experimentando que Dios está con nosotros en el campo. Amén. Filipenses 4, del 4 al 7, voy a leer y con esto vamos a ir terminando. Vivid siempre alegres en el Señor. Siempre alegres. ¿Dónde? En el Señor. Otra vez os lo digo, otra vez. Vivid con alegría. No sé si lo estoy leyendo en la versión de la palabra, lo tengo aquí anotado. Otra vez os lo digo, vivid con alegría. 2 veces, lo repite, otra vez. Por algo será que lo repite, ¿verdad? Por algo será. ¿Qué ocurriría en la iglesia de Filipo? Que necesitaban escuchar esto de forma repetida. Que todo el mundo os reconozca por vuestra bondad. El Señor está a punto de llegar. Nada debe angustiaros. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué estará pasando en la iglesia de Filipo, verdad? Al contrario, en cualquier situación, presentad a Dios vuestros deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Agradecido. Luego tiene esa doxología final, ¿verdad? Tan conocida. Y la paz de Dios que sobreabunda toda inteligencia guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Versión de la palabra.
¿Cuántas veces nos habla de la alegría y de la gratitud? ¿Verdad? Os lo dejo como deberes, investigad en casa, en comentarios, buscad por internet qué estaba pasando en la iglesia de Filipos, por qué todo esto estaba ocurriendo. Investigadlo, buscad, leed el libro, pero lo más importante es que, independientemente del problema o la situación que estuviesen pasando, la respuesta es la misma. Estad siempre alegres en el Señor, porque ahí lo tenemos todo. Estad alegres, regocijaos, sed felices y dad gracias, porque todo lo tenéis en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Por eso vivamos nuestra vida espiritual cada día de una forma plena, de una forma profunda, de una forma consciente. Vive tu vida espiritual de la forma más real que puedas. Porque esa es tu respuesta. Vive tu vida comunicándote con Dios. No dejes de comunicarte. La comunicación es uno de los elementos del ser humano más importantes. Comunicación. Comunicación. ¿Cuál es a veces el problema de las personas mayores? Tienen problemas de oído. Cuando tú dejas de oír, dejas de comunicarte. Y si no te comunicas, te aíslas y mueres. Los mayores, que esto lo saben muy bien, ¿verdad? Lidia, Dana, Miri, que trabajan con personas mayores. Cuando una mayor no se puede comunicar y se aísla, cognitivamente se empieza a morir y empieza a caer. Por eso, ¿qué es lo importante a las personas mayores? Tienes que estar activo, tienes que participar, tienes que hacer, tienes que leer, tienes que ver, tienes que andar, tienes que comunicarte con el mundo, con lo que te rodea. Cuando no lo hacemos, morimos mental, morimos emocionalmente, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser mi comunicación? Comunícate primero con Dios. Si no, espiritualmente, mueres. Comunícate, además, con las personas que están a tu alrededor. Comunícate, habla, dialoga, pero también habla con el mundo, predica el Evangelio, que es la mejor forma de comunicación que existe, ¿verdad? Entra dentro de la corriente de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple. Entra dentro de ella. Y verás como dentro de la corriente de la palabra entrarás también dentro de la corriente del cumplimiento de la palabra. Vívelo, vive la palabra y toma los títulos de oración como tienen que ser títulos de oración que sean concretos, que sea lo necesario y que sea lo aplicable a mi vida. Cuando hablamos de fórum, ¿qué es? Toma la palabra que sea concreta, aplicable y que sea necesaria para mi vida. Todo lo demás, lo gracioso, se olvida. A veces no se olvida, pero no es importante. Lo que es sentimental y profundo, se va. La palabra de Dios, plena y justa, es lo que tiene que quedarse en mi corazón. Por eso, haz fórum contigo mismo, haz fórum con tu familia, haz fórum en tu campo. ¿Cuál es la palabra que Dios me ha dicho a mí que es concreta, necesaria y aplicable? Y luego, conviértete en ese testigo en el campo. Conviértete en ese embajador de Cristo. Amén. En ese guarda espiritual que está las 24 horas orando. Y disfruta también de ser ese médico espiritual que da la sanidad al mundo. ¿Cuáles son los mensajes de la conferencia de remanentes este año? Yo tengo que ser esa plataforma, torre y antena, ¿verdad? A partir de la semana que viene profundizaremos un poquito más, repasaremos, iremos más allá de lo que hemos visto, pero hoy me voy a quedar con el primer versículo, con el de Isaías 49:6, porque es muy duro, ¿verdad? Muy chocante. Lo voy a leer en la versión de la palabra, dice, es muy poco
es muy poco que seas mi siervo para restaurar las tribus. Repito, es muy poco que reconduzcas al resto de Israel, porque yo voy a hacerte luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Señor, gracias por la respuesta que tenemos en Cristo. Gracias por la respuesta que tenemos en el Evangelio. Gracias por la respuesta que tenemos en este pacto perfecto que tú has establecido con nosotros. Gracias porque no hay nada más que Cristo como respuesta a mi vida. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo desde este momento y que podamos sentir, disfrutar y utilizar el respaldo del trono celestial en nuestro campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.